Segundo domingo de Pascua. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban sus discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor», pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en el costado, no creeré». 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio de ellos y las puertas cerradas y les dijo: «La paz con vosotros». Y luego dice a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente». Jesús le contestó: «Señor mío y Dios mío». Y le dice a Jesús: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no han visto y han creído». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, nos encontramos hoy esta aparición de Jesús a todos los discípulos. Antes de entrar de lleno en la catequesis y si después no da tiempo a esto, quiero hacer un minuto para deciros esto. Jesús dice a los apóstoles: «A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Dio poder a los hombres, en este caso los apóstoles y sus sucesores, obispos, sacerdotes, para perdonar los pecados, siendo ellos, en mi caso, siendo también yo, pecadores. Pero en nombre del Señor podemos perdonar. Por eso quienes dicen: «Yo me confieso con Dios», bueno, no hay duda de que son mucho más listos que Dios, por lo tanto, allá ellos. Sí, aunque sean confesiones que se llaman cristianas, nos confesamos con Dios, allá ellos. Son mucho más inteligentes sus pastores que el mismo Jesucristo, que el mismo Hijo de Dios. Dicho esto, que hay que decirlo, vamos al Evangelio de hoy. Quizá nos vamos a quedar en los primeros versículos, porque el que entiende estos primeros versículos entiende todo lo demás. Dice el Evangelio, hemos titulado a esta catequesis: «En tu presencia estoy, Señor». Jesús se aparece a los discípulos y hay la doble presencia: la presencia de Jesús ante ellos y la presencia de ellos ante Jesús. Esto es realmente el cultivo grande del amor, esta presencia. Los discípulos están ahí en el cenáculo, al anochecer. Queda un poquito, ¿no?, el poder de las tinieblas, como Juan puntualiza realmente la situación en que están estos hombres. Han oído a María Magdalena, que ha resucitado, sí, ya, pero ya, muy bonito, sí, ojalá, pero no lo hemos visto todavía. Es un poco la fe va por ahí, ¿no? Hasta que llega un momento que la palabra te llega tan profundo que puedes decir con San Juan, en la primera carta: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos testificado, lo que hemos palpado, acerca de la palabra que se nos ha abierto. Dios nos ha partido la palabra y la hemos visto y oído con los sentidos del alma. Pero los apóstoles todavía no están en ese paso. Tienen primero que verlo como, digamos, primeros predicadores de la Iglesia, ¿no? Y la alegría de los apóstoles, ¿de dónde viene? ¿De ver a Jesús? Por supuesto que sí. Pero ¿qué tiene que ver el asunto? ¿Qué hay más allá de ver a Jesús? Es que cuando los apóstoles vieron a Jesús, vieron mucho más allá.
¿Qué vieron? Que el Evangelio es verdad. Por eso cuando subió a los cielos ya sabían que el Evangelio era verdad. ¿Y tuvieron crisis? Sí. ¿Tuvieron tristezas? Sí. ¿Tuvieron miedo ante la persecución? Por supuesto que sí. Eran hombres normales, no eran hombres de goma. No eran tontos, no eran fanáticos. Pero la buena noticia es que más allá de sus miedos y de sus crisis, de sus malos momentos, sobresalía que al ver a Jesús resucitado, supieron para siempre que todo el Evangelio es verdad. ¿Qué se va a verdad cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, serán consolados por mí, sí, por mí. Bienaventurados los que me buscan, bienaventurados. Todo eso es verdad. Todo eso era verdad. Y eso fue lo que les movió a salir de donde estaban y predicar el Evangelio por todo el mundo conocido de entonces. Unos pobres hombres, casi medio, si no todos, buena parte, casi analfabetos, sin grandes luces, pecadores, vanidosos, recuperados por Jesucristo, por la fuerza del Evangelio. ¿Por qué digo esto? Para que retrocedamos 2000 años y les veamos embobados. No, para que veas embobados tus pecados y veas que ya sobran. Tus taras, sí, que las tienes igual que yo, y veas que ya sobran. Tus manías, que las tienes, sí, igual que yo, y sobran. ¿Sobran por qué? Porque entra la fuerza de Dios en ti. La alegría de los apóstoles. No es la alegría de tener una aparición sin más, porque eso pasa después de una semana. Es la alegría de saber que el Evangelio que durante 3 años Jesús les anunció era verdad. No se había diluido en el Calvario. Era verdad y es verdad. Y esto es lo que nos mantendrá siempre en el discipulado. Que hagamos la experiencia que han hecho los apóstoles. Esa experiencia que incluso Jesús la llama superior a la de los apóstoles, al decir a Tomás, bienaventurados los que no han visto y han creído. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado ojos en el alma para verle. Y esto es solamente gracias a la palabra. Esta palabra que a un cierto momento es tan fuerte que se hace Eucaristía. Pero hacen falta los ojos del alma. Los ojos del alma, los ojos del alma, el sabor del alma, que el alma tiene su propio gusto. Esto se ha dicho muchas veces, lo ha dicho San Agustín, los sentidos del alma. Ahí hay que mirar esta alegría. Jesús en medio de ellos. Estaban con las puertas cerradas. Estaban señalados por todo Jerusalén. Estos son los discípulos. Decían que ha resucitado. Vaya bulo. A por ellos, a por ellos. Estaban cerradas. Estaban con miedo. Y Jesús aparece en el momento oportuno. Igual que Jesús te habla a ti en el momento oportuno, cuando estás en crisis, cuando estás bajo una tristeza. Era mucho más fácil para los apóstoles marcharse cuanto antes de Jerusalén y volverse a Galilea, que allí nadie les iba a decir nada. Allí nadie les iba a decir nada. Ya, ahí el eco de la muerte de Jesús y del Calvario no era más que una anécdota todavía. Y por lo tanto nadie les iba a decir nada más. Pobrecitos, se equivocaron, pero nada más. No os hubieran dicho nada más. Y en 3 días, a vivir que son 2 días. Como dice aquí un programa de la radio. Vaya forma de engañar a la gente, ¿no? A vivir que son 2 días, sí. 2 días. 2 días. Y cuando el techo o el suelo donde has construido tu vida cede, porque no era perfecto ni eterno, ese vivir que son 2 días es la mayor mentira que te pueden contar, o que podemos aceptar, o que podemos vivir, o que podemos seguir. Los discípulos de Jesús decimos a vivir, que somos eternos. Una diferencia, ¿no?
que somos eternos. ¿Por qué? Porque es eterno el amor de Dios hacia ti, no por tus méritos. Y porque el amor de Jesucristo sobre sus discípulos era eterno, se apareció en medio de ellos para decirles: todo es verdad. El evangelio que a ti te escandaliza es verdad. El evangelio que a ti te asusta es verdad. Y si es verdad, ¿qué quiere decir? Que es tu vida. La vida que tú buscas, que tú proyectas, que tú planeas, elevada a la milésima potencia o a la infinitud de todas las potencias, te la da Jesucristo. Pero hay que pasar por esta experiencia. La tristeza, la crisis, las dudas, hasta que la palabra se te va abriendo, y sabes que todo es verdad. No es que se te vayan a acabar los miedos, pero eres mucho más fuerte. Tienes experiencias mucho más fuertes. Y cuanto mayor es tu experiencia, mayor es tu luz hacia los demás. No tienes que dar la lata a los demás. No tienes que estar ahí, dale que te pego, dale que te pego, oye, vente. No, se hizo una vez, dos. El resto lo hará tu luz. Y si el que ve tu luz quiere dar el paso, ya es una cosa entre él y Dios. Pero no dejes de ser luz. Nunca seas fanático. Nada más nocivo que el fanatismo para atraer a nadie. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí vamos. En el Evangelio de hoy, la alegría de Jesús. La alegría. Mirad este anuncio que hace el profeta Isaías. Esto es muy bonito, ver cómo toda la Escritura está entrelazada. Y el ver que la Escritura está entrelazada, es decir, que hay una conexión total, ya nos ayuda mucho a partir la palabra. Pues, por ejemplo, ahora vamos a partir esta palabra. Se alegraron al anochecer, cuando estaban las puertas cerradas. Isaías dice en el capítulo 9, el pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. Aumentaste el regocijo, hiciste grande la alegría por tu presencia. Esto, evidentemente, tiene su cumplimiento en la encarnación de Dios. En medio de la noche nació el Hijo de Dios, de la Virgen María, en Belén. Pero eso se proyecta más arriba, más adelante. Y en medio de la noche los discípulos, Jesús fue la alegría de estos hombres. ¿Por qué? Por su presencia. Exactamente. Alegría por su presencia. Isaías 9, 1, 2. Podéis leerlo y así vais aprendiendo poco a poco a qué me refiero yo a eso de partir la palabra. No tengáis miedo, ir practicando con vuestra oración y el Señor os enseñará, porque el único maestro es Él, a partir la palabra. Yo os doy las líneas. Pero ya los dibujos de esas líneas los tenéis que hacer entre tú y Jesucristo. Pero os digo el cómo y la forma. Sí, id por ahí. Y el Señor os irá partiendo la palabra cada vez más, con más fuerza. Y un día dirás como Tomás, Señor mío y Dios mío. Lo podrás decir. Porque Él te acaba de partir la palabra. Bueno, pues la alegría por tu presencia, Isaías 9. Y el mismo Isaías, en el capítulo 12, ¡ay, Dios mío! Si todo el Antiguo Testamento nos habla del Evangelio, de la encarnación de Dios, todo el Antiguo Testamento. Dice, y dirás aquel día, Isaías 12, te alabo, Señor. Te airaste contra mí, se ha calmado tu ira, me has compadecido. Y aquí a Dios mi Salvador, estoy seguro y sin miedo. Dios es mi fuerza, mi salvación, Él es mi salvación. Sacaréis agua con gozo de las fontanares de la salvación. Esto es partir la palabra. Agua con gozo, con alegría. Una alegría que no es de este mundo, que es infinitamente mayor a las alegrías de este mundo, porque sabes que esa alegría viene del cielo. Te ha partido la palabra y hay un poco de cielo ya dentro de ti, de las fuentes de la salvación.
Y dirás aquel día, dad gracias a Dios de las fuentes de la salvación. Y dice Jesús, Juan 7, 37, 38, el que tenga sed, que venga. Eso se llama buscar a Dios. Tu alma tiene sed de más vida de la que tienes, ya, que venga a mí, dice Jesús. De su seno correrán ríos de agua viva. Y beberás de tu propio seno, porque esa agua viva la ha excavado y hecho brotar Dios dentro de tus entrañas. ¿Qué? ¿Os veis cómo está todo conectado? Hemos vuelto a partir la palabra. Juan 7, 37, 38. Léetelo con calma. El que tenga sed, el que quiera vivir, el que quiere decir, esto no es vida, quiero la vida con mayúscula. Eso es tener sed. Eso es tener sed. Eso es quererte a ti mismo. Basta de vivir, de beber de charcos mugrientos. Bebe del pozo de ti mismo, que te lo está excavando Dios con su evangelio. Y entonces sacaréis agua con alegría de las fuentes de la salvación y daréis gracias a Dios. Y Jesús apareció a estos hombres sedientos de la verdad, diciendo, ¿es todo mentira? ¿No se ha cumplido nada? No fue más que un soñador, Jesucristo. Era bueno, bueno a rabiar. Era bueno a rabiar. Pero era un soñador. Hoy día me da pena cuando oigo a personas, pongamos inteligentes entre comillas, que cuando llega el momento hablan de Jesús, de un gran hombre que cambió la humanidad. No dicen más que eso. Eso y no decir nada es lo mismo. ¿Qué me interesa a mí que un hombre cambie la humanidad si mi pozo está seco? Si cuando ahí donde yo me estoy sosteniendo de pie se me cae, porque el tiempo hace caer todo. ¿Qué va a ser de mi vida si mi pozo está seco? Si no hay nadie que me sostenga, ni nada. Aunque nada en la abundancia, ya nada me sostiene, porque la vida no pasa en balde. Por eso, qué gracia tan grande de Dios. Es una gracia infinita que nos va pasando la edad. Yo ya soy la tercera edad, ¿Cómo? ¿Que cuántos años tengo? Me están preguntando desde Guatemala esa señora. 75, señora, ¿ya? Estoy en la tercera edad, sí. Y qué contento estoy, porque alguien me sostiene. Si no, me diría yo, ¿y para qué vale la pena seguir viviendo? Pero no, cada día es un día de gracia, cada día es un día de luz para los demás. Cada día como hoy estoy anunciando el Evangelio a tanta gente que lo escucháis. Vuestra vida tiene que ser eso. Para que sea un éxito, tiene que ser eso. Luchad, no os dejéis invadir por la tristeza, por la enfermedad, por la parálisis, por lo que tengas. Levántate, porque eres luz del mundo. Y tiene que ver tu luz justamente cuando a lo mejor ya no tienes las mismas capacidades que tenías hace 10 años. Si siguen viendo tu luz, dirán, es verdad, cuando yo ya no puedo más, esta persona está en pie, está con la misma fuerza, con el mismo vigor. Somos luz del mundo. Y Jesús fue a los apóstoles y les dijo, la paz con vosotros. Y se alegraron por su presencia. Aquel día, dice Isaías, ¿no? Os he dicho en otras catequesis que cuando en el Antiguo Testamento se habla de aquel día, es referente al día de Jesús, al día del Mesías, el día del Mesías, aquel día, el del Mesías, aquel día. Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. A ver, queridos, ¿sabéis lo que es esta catequesis? Yo no tengo ningún título bíblico, ni teológico. Ninguno. ¿Y por qué digo esto?
Porque por obra y gracia de Dios, porque Él me quiere y os quiere a vosotros, estoy sacando agua con gozo de las fuentes del Evangelio, de las fuentes de la palabra. Por eso mi insistencia de que vayáis a la palabra una, otra y otra vez, será siempre mi insistencia, porque Dios no os va a defraudar. Cuando os fallen las fuerzas habréis dicho, bendito sea Dios, que un día me enamoré del Evangelio. Sí, porque ese día nos va a llegar a todos. Y tú aquel día dirás, es el día de Jesucristo en mí. Y sacarás agua con gozo en tu oración, de las fuentes de la salvación en las que has creído. Sí, esto no os lo dirán los charlatanes, pero yo sí os lo digo en nombre de Dios. Sacar agua con gozo eterno. Es ese gozo que huele a eternidad, porque sabes que no viene de ti, porque te conoces a ti mismo, te conoces a ti misma, pero lo tienes. Y es el gozo que experimentaron los apóstoles. Aquel día, mirad lo que dice este salmista, es la oración que Dios enseñó a Israel y a la Iglesia. Sí, no es un devocionario. Las oraciones devocionales, por muy buenas que sean, están inventadas por los hombres, por muy inspirados que estén, pero por los hombres. Las de los salmos están inspiradas por Dios. ¿Vale? Lo digo porque hay que saber escoger lo que rezamos, Pero bueno, sea cada uno, ahí no me meto yo. Pero dice el Salmo 118, la piedra que rechazaron los constructores es el rechazo a Jesucristo, la piedra angular de tu vida, se ha convertido en piedra angular. Esta ha sido la obra de Dios, una maravilla a nuestros ojos. Y vaya maravilla. Todos lo tuvieron por embustero, charlatán, loco, maldito, todo. Y era la obra de Dios en servicio al mundo entero. Una maravilla a nuestros ojos. Y dice el salmista, este es el día que hizo el Señor. Exultemos, gocémonos con Él, el día de su resurrección. Porque en su resurrección, repito, los apóstoles tuvieron fe de que todo el Evangelio que habían escuchado de Jesús era verdad. Ya podían dar la vida por el Evangelio, porque era la verdad. Verdad eterna. No la verdad, esas verdades que son mentiras encubiertas que van según la moda de cada día. Es la verdad eterna, que está a la medida de tu alma, a la medida de tu sed, porque siempre, por mucho que niegues a Dios, esa sed no la vas a poder arrancar. La vas a poder engañar, pero arrancar nunca. Y engañar durante un tiempo, llega un tiempo que ya ni la puedes engañar. Por eso tenemos que anunciar el Evangelio. No nos tenemos que reír de esta gente. No. Una inmensísima falta de caridad. Ni juzgarlo ni criticando. Lo nuestro es anunciar la luz. Anunciar el Evangelio y ser luz. Ese es el servicio que hacemos a estas personas. Porque es el servicio que Jesucristo te ha hecho a ti. Y por eso hoy estás escuchando esta catequesis. Porque Jesús se puso a tu servicio y se ha hecho presencia en ti de muchas formas. Y eso fue lo que experimentaron los apóstoles aquella noche, donde estaban a punto de tirar la toalla. La alegría. Y si sintieron la alegría en su presencia, ¿qué quiere decir eso? Preparaos a lo que vais a escuchar. Si sintieron la alegría ante su presencia es porque, a pesar de sus vanidades y de sus negaciones y de que la abandonaron, a pesar de eso, le querían. Y ahora que le ven que
Ya pueden quererle sin equivocarse, que era el miedo que tenían. Le querían, le querían, le querían. Y por eso Jesús se les apareció, porque le querían más allá de sus pecados, más allá de sus miedos. Le querían. Y cuánto deseaban que fuera verdad. Y Jesús se les apareció. Dice, es verdad, aquí estoy. La alegría de su presencia. La alegría de su presencia. Estoy pensando, ¿sabéis en quién? Para que sepamos cuál es nuestra misión. Estoy pensando en San Francisco. Un tiempo muy oscuro para la Iglesia. Muchísimas sectas, muchísimos escándalos por toda parte. Y la gente estaba desorientada. Y venían sectas que todavía era peor todavía. Era peor todavía. Porque era pan para hoy y hambre para mañana. Y Dios llamó santos que levantaran todo. Dos de ellos, sobre todo, de forma impresionante, San Francisco y Santo Domingo. Hablemos de San Francisco. No por decir que uno es mejor que otro, porque sería una barbaridad que yo dijera, y yo y nadie dijera esto. Pero San Francisco lo conozco mejor. ¿Y qué diría yo? Cuando ya vieron ahí en Italia que Dios estaba con él, porque se había entregado por completo al Evangelio, por completo, sin quitar una línea ni una coma, ni un acento. Vio que la verdad de su vida estaba ahí, lo vio, y renunció a los bienes de su casa y de su padre, incluso hasta su padre, al menos en un principio, como quien dice, marcó distancias con él. Y Francisco fue con el Evangelio del corazón. Y cuando ya le conocían, Francisco, cuando iba por pueblos, aquellos caminos polvorientos, ¿qué decía la gente? Sentían la alegría por su presencia, porque veían en él a Jesús. A mí me da pena cuando veo beatos, con perdón, que todo lo juzga. Esto está mal, este no sé qué, esta parroquia, este cura, que a lo mejor es verdad. Pero cuánto veneno en esas bocas. Nunca oyeron esto de San Francisco y mira si tenía motivos entonces. Y mira si entonces tenía motivos. No, él llevaba la transparencia del Evangelio. Y ojalá que estas catequesis sirvan para que seamos transparencia del Evangelio ante los demás. Que al vernos sientan la alegría de la presencia de Dios. Hermanos, estoy en el primer versículo del Evangelio. Y tiene tantísimas catequesis este Evangelio, tantísimas. Recibir el Espíritu Santo, perdonar los pecados, lo de Tomás, pero el que manda es el que manda. Y el Señor me ha sujetado a ese primer versículo. El resto ya lo veréis vosotros en vuestra oración a lo largo de estos días. Los santos son la alegría de la presencia de Dios. ¿Hay santos en el siglo XXI? Por supuesto que sí. Y yo confío en vosotros. Y vosotros tenéis que confiar en mí. Y en tantos otros, que se han abrazado a la palabra de Dios, llamados a ser los santos del siglo XXI, que no juzgamos, sino que iluminamos. No juzgamos, iluminamos. Repito, no juzgamos, iluminamos. Y quien nos vea, ojalá diga la alegría por nuestra presencia, porque les lleva a Dios. No porque les lleva a nosotros, porque menuda idolatría. Maldito el que se deja idolatrar. Y pobrecitos los que idolatran. Los que idolatran a un sacerdote o a un cristiano que es luz, o llamado a ser luz. Un seglar, por ejemplo, líder de un movimiento, que también pasa estas cosas con ellos. Pobrecitos los que les idolatran
y malditos los que se dejan o nos dejamos idolatrar. Rompemos la alegría de la presencia de Dios. No sé por qué me ha salido esto, son palabras muy fuertes, pero Dios sabe por qué me han salido, porque no estaban previstas. Porque no estaban previstas. Y esto no es porque miremos a este o a aquel, porque entonces ya lo hemos perdido todo. Es para que te mires a ti, en tu corazón. ¿Vale? En tu corazón. Bueno, la alegría por la presencia, Dios mío. Y diréis aquel día, este es el día que hizo el Señor. Y los apóstoles, que como buenos judíos se conocían los salmos de memoria, porque era la oración que Dios les había enseñado, dijeron, este es el día. Estamos viendo a Jesús resucitado. Este es el día que ha hecho el Señor para mí, para nosotros. Este es el día. Jesús, la piedra angular. Los discípulos de Jesús somos, igual que Él, piedra rechazada por los constructores. Piedras rechazadas por el mundo, en todas sus dimensiones. Cada uno ya conoce su área. Rechazadas. Y el que seas una piedra rechazada por el mundo, ¿sabes lo que significa? ¿Estás sentado? ¿Estás sentada? ¿No te vas a caer? Siéntate. El que seas rechazado o rechazada por el mundo es el sello de garantía de que esa piedra está en manos de Dios. Es una piedra preciosa para Dios. Eres una piedra preciosa para Dios. Parte del templo santo que ilumina al mundo entero, su santa iglesia. Santa por nacimiento, en cuanto miembros débiles, pero no enraizados en el pecado. No es lo mismo ser pecador que estar enraizado en el pecado. Y si tú estás enraizado en tal o cual pecado, aprende a ponerte de rodillas hasta que Dios rompa esas raíces. Las queme, las arranque. Porque este es el amor que Dios tiene para ti y contigo. No justifiques nada de tu historia, de qué te pasó, lo que te pasó, que tu marido, tu marida, tu hijo, tu hija. No. Pon esas raíces pecaminosas en manos de Dios para que las arranque. Por ahí va la oración. Por ahí va la oración. Pues bueno, si el mundo nos rechaza por ser discípulo de Jesús, no por tus meteduras de pata, Si el mundo te rechaza por ser fanático, pues eres tonto. Ay, perdonad que os lo diga. Porque por una parte te rechaza el mundo y por otra parte un fanático poco tiene que ver con Jesús. Estás en tierra de nadie. Conviértete de tu fanatismo también. No des lecciones a nadie. No hables mal de nadie, veas lo que veas. Y si tienes que decirlo, ármate de oración y de ayuno y se lo dices a la persona concreta. Pero nunca a nadie. Eso es venenoso. Veas lo que veas. Pues Jesús, después de decir, bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos, los corderos ante el mal. Estos son los mansos. Los corderos ante el mal, como Jesús. Cordero ante su juicio, en silencio. No abrió la boca. Y todas las bienaventuranzas terminan diciendo, y bienaventurados seréis. Bienaventurados en un término último significa hijo de Dios. Hijos de mi Padre seréis. Bienaventurados, hijos de mi Padre seréis. No dice sois, seréis. Cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa, por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio es la causa de Jesús. La causa del Evangelio es la causa de Jesús. Es la causa por la cual tú te salvas. Tú alcanzas el discipulado. Piedra rechazada, pero preciosa a los ojos de Dios. Preciosa en las manos de Dios. Con qué ternura
escribiría Pedro, el que negó 3 veces a Jesús, esto en la primera carta. Dice así a esos cristianos de Roma, ¿no? Acercándoos a Él, estos primeros cristianos. Nosotros hoy estamos en la iglesia gracias a la sangre de estos cristianos. Y ellos lo fueron gracias a la sangre de Jesucristo. Pero ellos hicieron de puente entre la sangre de Jesucristo y nosotros. En ellos Jesús levantó las primeras comunidades. Y dice Pedro, acercándonos a él, piedra viva, Jesús, desechada por los hombres, ya lo hemos visto, Salmo 118, pero elegida y preciosa ante Dios. Es lo único que nos tiene que importar, que digan los hombres de ti. ¿Todavía estás con esas idolatrías? ¿Todavía? Eso es infantilismo religioso, hombre. Elegida y preciosa ante Dios. Y luego Jesús pasa esta realidad a los primeros cristianos, a las primeras comunidades de la cristiandad, también vosotros. Como piedras vivas, a Jesús le llamó piedra viva, a vosotros también sois piedras vivas. Entrad en la construcción de este edificio espiritual, el templo de la luz. Cada uno de nosotros somos ese templo de la luz que iluminamos el mundo. Y todos juntos formamos un templo cósmico esparcido por el mundo entero, esparciendo la luz de Dios. Las obras de Dios, no las tuyas, las de Dios. Nuestro querido Pedro, ¿verdad que sí? Exactamente. En presencia de Dios. No salimos de ahí, ¿no? Bueno, echar la culpa al Espíritu Santo, A mí no me... Conmigo no os metáis. Echáis la culpa al Espíritu Santo si queréis, a mí no. Porque hablar, es que el que entiende es la presencia de Dios, ya ha entendido todo lo que es el discipulado. Vuelvo a repetirlo. El que ha entendido lo que es estar en presencia de Dios, en todo, en la tristeza, en la alegría, en la oración, cuando come una buena comida. El que entiende todo esto, también el que come una mala comida, por precariedad o por ayuno. Lo importante es lo que hay delante, la presencia de Dios. Y dice el salmista 24, ¿quién puede subir al monte de Dios? Donde subió Moisés, ¿no? A recibir la palabra. Las tablas de la ley, la palabra. Cara a cara con Dios recibiendo la palabra. Moisés. Si hubiera que llamar a Moisés patrón de algo, habría que llamarle patrón de los que parten la palabra. Siempre sí. Así como un patrón de los médicos, un patrón de los arquitectos, un patrón de los tal. Y me parece muy bien, muy bien. Moisés, el patrón. Hay que mirarle con este amor. Porque en el Sinaí, Dios le partía la palabra para el pueblo de Israel. Y lo entendió Israel. Vaya que lo entendió. Y Dios inspiró a este salmista, a David. ¿Quién podrá subir al monte de Dios? ¿Me permitís que os diga una cosa? Con temblor la digo, con temblor. Porque lo acabo de recibir ahora. ¿Quién subirá con Dios y le partirá la palabra? Esto es de cada día. Dile a Moisés que te enseñe. Y yo os lo voy a decir también. ¿Quién podrá estar en su presencia, recinto santo? En su presencia. El de manos limpias y limpio corazón. Bienaventurados los limpios de corazón. Los que no tienen las manos llenas de sangre. Porque cuando tú hablas mal de alguien, estás ensangrentando tus manos. Sí. Confiésate antes de comulgar. ¿Es necesario, Padre? Yo te lo aconsejo. Quiere decir que te tomas en serio el haberte manchado las manos con sangre de tu hermano hablando. Padre, es que es verdad.
También es verdad que tú eres tonto de las narices y no va Jesucristo apareciéndose a todo el mundo diciéndolo, ¿verdad que no? ¿Tú quién eres entonces para decir eso? Me río de la comparación, del ejemplo que acabo de poner. ¿Quién podrá estar en su presencia? Manos limpias. Porque tiene las manos limpias, tiene el corazón limpio. El que lava sus manos un día y otro, porque ha hablado mal, está lavando su corazón. Y dice la bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. El que no lleva su alma a la vanidad, fue lo de antes, ¿no? Te dejas idolatrar y que hablen bien de ti. Y si no habla bien de ti, no te preocupes, ya hablas tú, diciendo que atendiste a tal pobre o a tal no sé qué, y Jesús viene y dice, no, hombre, no hagáis como los fariseos, que la mano derecha os entera a la izquierda, pero tú sí, hombre, sí. Ya solamente te falta coger tu canal propio de televisión para decir lo bien que haces todo. Es una exageración, pero ¿cuántas veces lo hemos hecho? Hasta que el Señor ha tenido compasión de nosotros. Nos ha dicho, no te cansas de hacer el tonto. Déjalo en secreto entre tú y yo. Yo me haré cada vez más presente en ti. Y yo cada vez estaré más presente dentro de ti. La vanidad, Dios mío, la vanidad nos pierde. Padre, yo no le quería decir eso, pero ya viene la bomba. Ya viene el petardo a decirme esto. Sí, va y te lo suelta. Yo ya le tapo la boca, Dios. ¿Por qué? Pues no porque me moleste. Es porque está manchando su propia alma. Bueno, de esto, queridos y queridas, huid de esto como de la peste, en lo que toca a cada uno. Huid de esto como la peor de las pestes. No por casualidad, Dios se lo inspiró a este salmista. Este alcanzará la bendición de Dios. Estoy con el mismo salmo, ¿eh? Sí, Dios que te bendice. ¿Qué significa bendecir? Son dos palabras. Ben, que significa bien, y decir, que significa decir. Dios te dará la buena palabra. Te enseñará a partir de la palabra. Dice, esa es la raza de los que buscan a Dios. La llama raza. La nueva descendencia es la de Jesús, la que permanece para siempre. Todo pasará en el mundo, menos la descendencia de Jesús. Los hijos de su evangelio. Sí. Y Padre, los que no son cristianos, les juzgará según la rectitud de su corazón. Porque habrá gente que ya, bueno, no, hay gente que nunca ha oído hablar de Jesucristo, o ha oído hablar muy de lejos, no como nosotros, que tenemos la iglesia aquí cerquita, tenemos la posibilidad de instruirnos en la fe, instruirnos espiritualmente en la fe, no intelectualmente, que tampoco es que esté mal, pero es insuficiente. Bueno, esta es la raza de los que buscan a Dios, una raza que permanece más allá de la muerte. Estos son los que van detrás de tu rostro, los que buscan tu presencia. Ir detrás del rostro de Dios es ir detrás de su presencia. Exactamente. Mirad este Salmo 114, siguiendo el tema, Siguiendo el tema, el Salmo 114 es de una preciosidad única. A ver si dice así. El versículo 7. Se estremece la tierra ante el rostro de Dios. Se estremece. Cambia la peña en un estanque y el pedernal en manantiales de agua. ¿Por qué hago este silencio? Porque esto es muy fuerte. Si la tierra, las rocas, las peñas, las montañas rocosas se estremecen ante la presencia de Dios, la tierra tiembla ante la presencia de Dios, versículos 7 y 8, Salmo 114,
¿Qué pasa dentro de ti? Cuando Dios no solamente se te hace presente, sino que se fija en ti, fija su mirada en ti. ¿Qué pasa? El estremecimiento del alma. Y cuando se estremece el alma, estamos ya en ese momento concreto, estamos más cerca del cielo que de la tierra. Ay, bendito sea Dios. Por su palabra, claro que sí, por su palabra. Dice Isaías, capítulo 66, cuando Israel está queriendo reconstruir el templo de Jerusalén, Dios no se opone a que se reconstruya el templo de Jerusalén, pero sí les alerta un poco. Cuidado, que el que tengáis este templo majestuoso no es suficiente, ¿eh? Esto vale hoy para nosotros. A veces vamos de santuario en santuario. Me parece muy bien, cuidado. Me parece muy bien, pero que coste, es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente, padre? Pues mira, el padre Antonio no sabe nada, pero Dios sí sabe un poquito, ¿vale? Dios sí sabe un poquito. Y mira lo que nos dice por medio de Isaías. ¿Estáis preparados? Así dice Dios. Los cielos son mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa vais a edificarme? El lugar para mi reposo. Si todo lo hizo mi mano, las piedras que usáis las hicieron mi mano, etc. Dice, ¿en quién voy a fijarme? ¿En quién? ¿En quién voy a fijarme? ¿En quién voy a fijar mi mirada? ¿En quién voy a fijar mi presencia? ¿Veis lo que da de sí este versículo de Juan? ¿Cómo se parte la palabra de una parte a otra? No estoy leyendo documentos, ni textos, ni apariciones. Que no me meto con ella, pero es que no viene al caso, porque la palabra es infinitamente mayor que todo eso. ¿En quién voy a fijarme? ¿En quién voy a poner mis ojos? En el humilde. Bienaventurados los pobres de espíritu. En el humilde. Bienaventurados el que no lleva la vanidad su alma. En el humilde. Bienaventurado el que no habla de sí mismo, de lo que hace, de lo que no hace, de que visita a los pobres, de que da limosna, de que de aquí, de que para allá, de que sí, de sus ayunos y sus penitencias. Ese nunca será pobre de espíritu. Su único Dios es su propio corazón. Sí, porque tienen el evangelio de florero nada más. No es más que un florero. La palabra de Dios no es más que un florero. No es el alma de su alma, no es el corazón de su corazón, no es el sentimiento de sus sentimientos, no es la respiración de su respiración. Pero Jesús dice Dios, en el humilde, bienaventurados los pobres de espíritu y contrito, como el publicano, soy pecador. Solo tú me puedes hacer inocente. Y Jesús, hablando de aquel publicano, dijo que salió justificado. Y ser justificado en la Escritura significa salió inocente. Hay el perdón de los pecados, inocente. El que se dice en el humilde, contrito, que se estremece ante mi palabra. ¿Os acordáis del texto anterior, no? De Salmo 114. Las peñas, las rocas, la tierra entera se estremece ante la presencia de Dios. ¿Cómo será el estremecimiento del alma? Ay, hijos míos, partid la palabra, temblar. Sabed, la oración es aprender a temblar. Es el temblor del alma porque estás ante la presencia. El temblor del alma. No porque has visto un milagrito por aquí y por allá, que también podría ser, pero es insignificante ante el temblor del alma por la presencia de Dios. Hace unos días, una persona X, pero evidentemente sé que escucha las catequesis, me puso un mensaje en el WhatsApp, en el móvil,
contándome la experiencia que había tenido en los laudes ese día. Fue tan fuerte que tuvo la necesidad de contármelo. Y me decía que ante la palabra que se le iba abriendo, tuvo la experiencia que tuvo San Pedro en el Tabor, que dijo, qué bien se está aquí. Y esta persona me dice que tuvo esa experiencia, qué bien se está aquí. Son esos laudes que yo os he dicho tantas veces. No tengáis... si tú haces el rezo de laudes, como rezas 4 oraciones de un devocionario, o como tantas veces he visto yo rezar el rosario, no va a pasar nada. Hacer eso y no hacer nada es incluso, ¿qué te diría yo? No quiero asustaros, pero sí, es rezar de espaldas a Dios. O mejor dicho, Dios te da la espalda. Porque así no se trata a Dios. El tiempo que nos queda vamos a hablar de ese partir de la palabra. Padre, ¿qué hago yo para hacer los laudes? Que ni sé lo que son los laudes. Muy bien, buena pregunta. Pregunta a tu párroco, al sacerdote, y que te diga cómo comprar ese libro de laudes y que te enseñe a rezar los laudes, que eso lo aprendes en 15 minutos. Y luego, para que nos pase lo mismo que le pasó a esta persona, qué bueno es estar aquí, tómate tu tiempo. Evidentemente no vas a llegar tarde al trabajo por eso, porque entonces para decirte, mira, más tonto no puede ser. Pero tómate tu tiempo, si es necesario, levántate antes. Para estar con Dios vale la pena, ¿no? Si te levantas antes, y dices yo, porque tienes que ver un documento no sé dónde, que te interesa, cuanto más, para que tu oración sea encontrar la presencia de Dios. Imagínate, por ejemplo, de Salmos, imagínate este Salmo primero, los Salmos, igual que toda palabra de Dios, cuando leas reces con otro pasaje de los profetas o del Evangelio, hay que leerlo muy despacio. Y luego, oyéndote a ti mismo o a ti misma, susurrando la palabra como el manantial que va cayendo dentro de tu alma, oyéndote a ti mismo. Como dice el salmista aquí, el primer salmo, bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Son impíos pero rezan. Sí, como si Dios fuera tonto. O en la senda de los pecadores se detiene, o en el banco de los burlones. Se complacen en la palabra de Dios. Se complacen. No la soportan. Se complacen. La ley de Yahvé, que a la luz del Nuevo Testamento la traducimos en la palabra de Dios. Y mirad, su palabra la susurra día y noche. ¿Qué quiere decir? ¿Que está con el librito por toda parte? Desde que se levanta hasta que se acuesta. No. Es que la palabra se ha hecho manantial dentro de él. Y ese manantial no hace falta que lo llames. Va corriendo por sí mismo dentro de ti. Y tú vas susurrando interiormente esta palabra. Cuando tú haces esto en tu casa, te tienes que oír a ti mismo o a ti misma. Pero cuando esa palabra se hace presente, cuando estás en el autobús, etcétera, para que no te metan en una loquería de locos, sí, exactamente, ese susurro tiene que ser interior. ¿Vale? Sí, no tengas miedo. Yo digo a los de la Comunidad Mariana de los Apóstoles, le he dicho muchas veces, ¿no? Hazte la idea de que haces media hora para laudes. Son 3 salmos, después ya lo sabéis, el texto de la lectura, oración de los fieles, el Benedictus, etc. Date media hora. ¿Qué pasa si
en el primer salmo te quedas 25 minutos. Que esas cosas pasan, porque la palabra se va abriendo. ¿Qué pasa? Pues ya como solamente te quedan 5 minutos porque tienes que ir a trabajar, los otros 5 minutos, ¡hala!, a toda velocidad. ¡No! Ya has comido en abundancia. Pues ya te levantas, rezas un poco por la paz del mundo, un Padre Nuestro y te vas, porque ya has comido hasta saciarte, tu alma está saciada de la presencia de Dios. ¡Qué bonito! Eso nadie te lo había dicho, ¿no? Pues sí, el que se sacia con la palabra de Dios se está saciando de la presencia de Dios. Bueno, pues estas personas, dicen, es como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Aguas vivas de la palabra que llama la Escritura, ¿no? Las aguas vivas de Dios, Jeremías 2:13. A su tiempo da el fruto, sí, das fruto. Tú crees que tu vida no sirve para nada, deja, porque el fruto lo sabe Dios, tú no entres en cálculos. Que Dios no es un banco donde tú ves las transacciones bancarias, déjate de esas tonterías. El fruto te lo promete Dios. Y entonces vamos a partir la palabra por última vez, porque ya nos quedan apenas 4 minutos. Y vamos a partir la palabra. Vamos a partir la palabra de lo que acabamos de leer. El que susurra la palabra la lleva a su corazón. Palabra a palabra, paladeándola, da fruto. Es como un árbol que da fruto. Y dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Jesús es la palabra del Padre, ¿no? Así le llamaban los primeros cristianos. Y mi Padre es el viñador. Y todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. El que da fruto lo limpia. Los frutos del Evangelio, los frutos de la palabra. Yo soy la palabra del Padre, yo soy la vid verdadera. Es un árbol que da fruto en su sazón. Y dice Jesús, ese es el fruto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Tú eres el sarmiento. Vosotros estáis limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Yo soy la vid. Versículo 5 del capítulo 15. Y vosotros los sarmientos. ¿Os parece poco? ¿Vais a renunciar a eso por vanidades estúpidas? Y una última cosa. Eso ya tenéis bastante. El que quiera partir la palabra, pues que escuche esa catequesis 2, 3 veces y ya sabe cuál es el camino. Y si quiere preguntarme algo, que me escriba, que mi teléfono lo tenéis. Bueno, o lo podéis conseguir fácilmente. Pues, ¿qué quería decir? Pues vamos a ver. Os acordé de los apóstoles que tuvieron miedo de la cruz, se espantaron. Cuando ya les persiguieron, el capítulo 5 de esos apóstoles dice así, llamaron a los apóstoles, los del Sanedrín, ¿no? Después de haberles azotado, les intimaron de que no hablasen en nombre de Jesús, les dejaron libres, ellos marcharon de la presencia del Sanedrín, estaban en la presencia de Dios, qué leñes le importaba la presencia del Sanedrín. ¿Ves cómo cada palabra está puesta en su sitio? Contentos, alegres, la alegría de la presencia. ¿Por qué? De haber sido dignos de sufrir ultrajes por Jesús, por el nombre. Y no dejaban de enseñar, seguían evangelizando. Contentos. ¿Contentos por sufrir? No, porque eso es masoquismo, eso es fanatismo. Basta, eso no. ¿Contentos de qué, Padre? De haber tenido la fuerza que no tuvieron en el Calvario. No tuvieron esa fuerza y huyeron. Ahora no. El tener esa fuerza que les dio esta fortaleza, posibilidad de sufrir por Jesús, fue su gran alegría. No, Jesús no falla a nadie, no te va a fallar a ti. Le hemos fallado muchas veces, pero no nos fallará nunca, ni a ti ni a mí. Amén. Reparte esta catequesis por donde puedas, ¿vale?